Nació en Ourense, tiene 44 años, soltero, sin hijos, se licenció y doctoró en física en las universidades Complutense de Madrid y de Santiago de Compostela. Realizó un postdoctorado sobre láseres en la Universidad de Göteborg, en Suecia, después estancias también que complementaron su formación en Francia, Alemania y Australia. Desde 2009 es catedrático de óptica de la Facultad de Ciencias de Ourense de la Universidad de Vigo, en la que era profesor titular desde el año 99. Desde el año pasado es además el vicepresidente de la Comisión Nacional de Óptica dependiente de la ONU. Don Humberto Michenel, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. El pasado día 1 dijimos adiós a todo un clásico, a las bombillas tradicionales de filamentos de toda la vida, tras más de 100 años de existencia. Ya no se venden en los comercios. ¿Qué podemos hacer ahora con todas las lámparas o dispositivos luminosos que empleaban ese tipo de bombillas? Bueno, una opción es seguir consumiendo hasta que se gasten los productos para luego cambiarlos, y otra opción sería pues optar por otro tipo diferente de iluminación más eficiente, como puede ser la iluminación LED, por ejemplo. Porque las bombillas fueron inventadas por Joseph Swan, perfeccionadas después por Thomas Edison, en su momento fueron un invento impresionante, pero tienen un fallo grave respecto al objetivo para el que fueron diseñadas, ¿no? Bueno, la bombilla en su día supuso una notable revolución para iluminar utilizando electricidad, y es un invento muy ingenioso y muy bien pensado, y no es extraño que haya durado tanto. Lo que ocurre es que efectivamente la manera de conseguir luz es bastante ineficiente, porque el principal producto en una bombilla no es la luz, sino el calor. Debido a que la bombilla pues alcanza una temperatura de unos 2000 grados, se emite luz. Es algo parecido a como iluminar con una antorcha, lo que pasa que de una forma pues más limpia y utilizando energía eléctrica. Solo el 5% aproximadamente deriva en luz, sí, incluso si podemos menos, decirlo así, sí, ¿no? Y también, aparte de esa escasa eficiencia energética, por su escasa duración, ¿no? Es el otro gran motivo de su supresión. Bueno, sobre la duración se podría hablar mucho, porque es muy famoso el caso de una bombilla que está en un parque de bomberos en Estados Unidos. La bombilla del parque de bomberos de Livermore, en California, que lleva más de 100 años encendida, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, bueno, da que pensar, en fin, que por qué una bombilla lleva tanto tiempo encendida y sin embargo otras se funden. Pero bueno, independientemente de eso, hay que reconocerle su mérito a la bombilla tradicional, que aunque ahora pues dé paso a otras técnicas más eficientes, pues yo creo que ha sido un invento que ha traído mucha luz, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Se me adelantó usted a la pregunta con lo de la bombilla del parque de bomberos de Livermore, que lleva encendida desde 1901, porque ¿no es cierto que la bombilla tradicional ha sido también víctima de la llamada obsolescencia programada, es decir, fabricar productos de menor duración de lo que se podría tecnológicamente para fomentar el consumo? Bueno, eso es una opción como tantas que pueden tener los fabricantes de ciertos productos. Es decir, puede haber fabricantes que vean dentro de su estrategia comercial que les interesa más tener un producto más efímero para poder vender más, y a lo mejor habrá otros fabricantes que deciden tener productos más robustos y que la gente los compre masivamente, aunque luego vendan menos. Pero en este caso creo que fue algo, como decía, obsolescencia programada, es decir, sí, se reunieron los grandes empresarios de la bombilla en Suiza y decidieron que iban a hacer productos que duraran, no recuerdo si 1000 horas, 2000 horas, bueno, que tuvieran una duración limitada. Sí, el concepto de obsolescencia programada, de hecho, se aplica también en otros muchos campos. Creo recordar que su principal promotor fue la General Motors, en competencia con Ford, cuando se dieron cuenta de que en realidad a los consumidores les gustaba más cambiar de coche de vez en cuando en vez de usar el mismo coche toda la vida. Entonces, como los Ford eran muy robustos y duraban mucho, pues General Motors podía sacar
modelos diferentes de año en año y claro, entonces pues tuvo más éxito comercial y de ahí pues yo supongo que se extendió a muchos otros campos. Claro. Esto que se produce ahora con las bombillas en nuestro país, cumpliendo el calendario, por cierto, fijado, establecido por la Unión Europea, ¿está sucediendo también en otros países del mundo fuera de la Unión? Perdón. Bueno, en realidad yo creo que la bombilla tradicional tenía los días contados por una cuestión simplemente de eficiencia y de consumo. Aunque la directiva europea prohíba la venta, yo creo que en realidad lo que se está aproximando es un cambio en la forma como iluminamos, porque pues, desde hace unos pocos años se ha conseguido tener fuentes de luz mucho más eficientes y ya a un precio que las hace competitivas para sistemas de iluminación masiva, por ejemplo, alumbrado público o ya en viviendas, ¿no? Luego hablamos de eso, porque la siguiente víctima creo que va a ser, en este proceso de modernización, que parece imparable, me temo que los halógenos, ¿no? Bueno, dependerá también de las aplicaciones concretas, pero en el fondo lo que hay que tener en cuenta es que esto es una simple cuestión de economía de escala, por un lado, y de economía de ahorro, ¿no? Cuando una tecnología nueva se convierte en una tecnología de utilización masiva, la fabricación a escala abarata mucho los costes y si esa nueva tecnología tiene alguna ventaja potencial sobre otra, suele desplazar a la anterior. Inevitablemente. Eso, sí, pasa no solo con las bombillas, con muchas otras. Los halógenos son, en cualquier caso, variantes de las bombillas de filamento de toda la vida, pero con un mayor rendimiento energético, ¿no? Por así decirlo, se consigue con la mezcla de los gases dentro un cambio en la temperatura de la bombilla, pero en el fondo no deja de ser una cierta variante de la bombilla de filamento. ¿Y cuándo cree usted que desaparecerá? Hablo de los halógenos, claro. Yo creo que no será necesario que se haga una ley o una norma para que desaparezcan, porque yo creo que las nuevas tecnologías de iluminación de estado sólido, o LED que se llaman, por su propia eficiencia y por su coste, acabarán imponiéndose por las leyes del mercado. ¿Usted cree que tiene sentencia de muerte también ya las bombillas de bajo consumo que han salido hace relativamente poco tiempo y las fluorescentes compactas, ¿no? Sí, yo creo que la tecnología LED no solo es competitiva en este momento, sino que los nuevos desarrollos la harán cada vez más competitiva. Quizás en este momento alguien se puede plantear si compensa económicamente el cambio, pues dependiendo del ahorro generado, pero yo creo que es una simple cuestión de tiempo, porque es una tecnología que acaba de llegar y ya es muy competitiva, y a medida que se invierta más en investigación, yo creo que su progresión será imparable. Porque explíquenos tecnológicamente qué diferencia hay entre una bombilla de las de toda la vida y estas lámparas de diodos, que son los LED. Bueno, en una bombilla de toda la vida, la luz se produce porque se alcanza una cierta temperatura. Todos los cuerpos, por el hecho de estar a una cierta temperatura, producen radiación. Es la incandescencia, ¿no? Sí, a una cierta temperatura, la radiación que se produce se vuelve visible y por lo tanto se le llama luz. Pero el espectro electromagnético pues, produce ondas electromagnéticas que no vemos, como las microondas de los teléfonos móviles o las ondas de radio. Entonces, nosotros mismos, por el hecho de estar a una cierta temperatura, producimos una cierta radiación. De hecho, las gafas de visión nocturna se basan en eso, pero si estuviéramos pues, a 2000 grados de temperatura, pues produciríamos luz. Eso es el mecanismo de funcionamiento de una bombilla tradicional. Se produce calor y el residuo asociado a ese calor es la luz. En los semiconductores la situación es totalmente diferente. ¿Pero se puede explicar de forma sencilla cómo es el mecanismo de un LED o es muy complicado? Sí, no es muy complicado. Un LED básicamente es la unión como de, imaginémonos dos láminas. Entonces una lámina
tiene un exceso de cargas positivas y la otra tiene un exceso, de manera natural, de cargas negativas. Cuando esas dos láminas se juntan y se consigue que las cargas positivas se muevan hacia donde están las cargas negativas, se produce lo que se llama una recombinación. Es decir, esas cargas, al neutralizarse entre sí, por así decirlo, liberan una cierta cantidad de energía al neutralizarse, y esa energía la liberan en forma de luz. Por eso, si uno construye un sistema con esas dos laminitas y le conecta la corriente, al mover las cargas en un sentido y en otro, se recombinarán y producirán luz. En el fondo, lo que se está produciendo ahí es una corriente eléctrica, y la corriente eléctrica produce una cierta cantidad de calor, igual que un hornillo, porque tiene una resistencia, pues produce calor. Pero en el fondo, ese calor es un residuo, porque esa corriente, pues por así decirlo, no es una corriente perfecta, no es una corriente superconductora. Sin embargo, si uno consiguiera semiconductores cada vez más puros y con menos defectos, por así decirlo, ese residuo de calor sería cada vez menor. Pero el producto principal, que es la energía que se produce en esas recombinaciones de cargas positivas y negativas, que es la luz, eso siempre se va a producir. Lo ha explicado usted perfectamente. La siguiente pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir para que los LED sean más baratos, desde el punto de vista tecnológico? Desde el punto de vista tecnológico, realmente yo creo que, aunque puede haber todavía hueco para mejoras, ¿no? En este momento el LED ya es una tecnología competitiva a nivel comercial, y lo que es de esperar es que cuanto más masivamente se produzca, más barato sea, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? Pues que ciertas mejoras, sobre todo en lo que tiene que ver con los materiales en los cuales se producen los LED y los semiconductores, conlleve que su eficiencia sea todavía mayor. Lo que importa fundamentalmente en la calidad de un LED es cuánta luz puede producir en función de la corriente eléctrica de la que se alimenta. Eso se llama, pues, la eficiencia del LED. Entonces, yo creo que con el tiempo lo que se va a producir es un incremento de la eficiencia intrínseca de los LED, sobre todo pues por investigación en nuevos materiales. Bueno, he querido que esté esta noche con nosotros, además de para arrojarnos luz, nunca mejor dicho, como decía usted, en todos estos asuntos que ya hemos tocado, porque usted ha creado una bombilla, una nueva lámpara de LED de nueva generación. ¿Qué características tiene su lámpara? Nosotros lo que hemos hecho es básicamente mejorar el tratamiento de ese residuo, que es el calor, a través de pues un diseño de un sistema para, de modo pasivo, que eso es quizás lo más importante, conseguir que ese calor no se quede en el LED. El LED es un dispositivo que funciona mejor cuanto más baja sea su temperatura, y tiene pues una temperatura crítica por encima de la cual, por así decirlo, se funde. Entonces es muy importante conseguir que el LED, si queremos que aguante el mayor tiempo posible sin fundirse, esté por debajo de una cierta temperatura crítica. ¿Y eso es lo que ha logrado ustedes? Sí, nosotros lo que hemos conseguido es hacer que ese sistema tenga un diseño compacto en forma de, por así decirlo, una bombilla enroscable. Eso lo que permite es que la sustitución sea muy fácil, muy barata e inmediata. Lo han hecho ustedes además a demanda de una empresa de ingeniería, si no me equivoco, Innevo, una ingeniería de Ourense, que recurrieron a ustedes, a la universidad, a ver si son ustedes capaces de solucionarnos este problema. El problema no era otro, que duraban poco, sobre todo las lámparas. La suya dura 55.000 horas, creo, aproximadamente 15 años, ¿no? Sí, depende también de el tiempo de uso. La cuestión fue que esta empresa estaba desarrollando proyectos de iluminación en alumbrado público, que es donde además pues nosotros pensamos que hay más potencial, por así decirlo, de ahorro, porque es donde hay un consumo mayor. Entonces pues estaban sustituyendo alumbrado tradicional por alumbrado con LED, y detectaron que se fundían un gran número de bombillas al poco tiempo. Claro, si uno cambia
una bombilla por otra para ahorrar, lo que quiere es que la bombilla nueva dure lo más posible, porque si no te gastas todo el dinero del ahorro en cambiar bombillas, entonces eso no funciona. Entonces ellos vinieron a preguntar, porque bueno, nosotros en Orense coordinamos un máster en fotónica y tecnologías del láser, que bueno, la fotónica es todo lo que tiene que ver con la luz, y pues nos preguntaron qué creíamos que estaba pasando ahí. Entonces, analizando el problema, pues vimos que efectivamente lo que ocurría era que el calor, que es ese residuo que para el LED pues es dañino, no se evacuaba correctamente. Y pues decidimos ver si podíamos hacer algún tipo de diseño que mejorase la evacuación del calor. Entonces, y lo lograron. Sí, bueno, fue un trabajo que nos llevó algún tiempo, muchas simulaciones numéricas. Creo que complejas. un prototipo de su lámpara se probó en Valencia, si no me equivoco, porque ustedes trabajan en cierto modo a la limón con la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Sí, yo hace algún tiempo que tenía proyectos de eficiencia energética con la Universidad Politécnica de Valencia. Ellos allí tienen una spin-off, una empresa de base tecnológica, que estaban muy interesados en desarrollar lo que se llama el nuevo modelo de gestión, por así decirlo, de sistemas, pues por ejemplo, de alumbrado público, que consiste en que pues una empresa, por ejemplo, se puede hacer cargo del alumbrado público de un ayuntamiento que tiene un cierto consumo. Previamente, pues esa empresa, que es lo que se denomina una empresa de servicios energéticos, habrá hecho pues un estudio, una auditoría de las necesidades lumínicas y del consumo que hay, de la tecnología que se está empleando. Y entonces, pues esa empresa asume, por así decirlo, el pago de los recibos, recibe, por supuesto, del ayuntamiento un canon durante un cierto tiempo, y su ganancia estaría en el ahorro que pueda conseguir con un cierto cambio de tecnología. Por ejemplo, si estamos hablando del alumbrado público, pues cambiando a LED, si yo ahorro un 80% del consumo, pues si el ayuntamiento yo consigo rebajarle un 20% su tarifa, pues yo tengo un 60% para hacer dinero y pagar el cambio tecnológico. Claro, su lámpara, la que han diseñado ustedes en su departamento, llevada a la práctica, representa un ahorro del 80%, pero no sobre la bombilla tradicional, sino ya sobre las de bajo consumo. Bueno, la cuestión es que en España la inmensa mayoría del alumbrado público que hay son las bombillas de sodio que se ven en casi todas las farolas, ¿no? Entonces nosotros decidimos concentrarnos en, digamos, una sustitución para ese mercado, porque es el que consideramos que es el más masivo, es donde los ahorros pueden ser mayores. Más importante. ¿No? Cuando se habla de ahorro, y nosotros lo que hemos medido efectivamente pues es en una instalación piloto, ¿no? Son ahorros del 80%, hay que tener en cuenta que eso es un ahorro directo en el consumo, que, bueno, está relacionado con el ahorro en el recibo, pero una cosa es el ahorro en el recibo y otra cosa es el ahorro en el consumo. Sí, porque hay otros conceptos ahí, sí, ¿no? sí, pero que incluso... de red y demás. Sí, incluso esos ahorros se pueden llegar a mejorar si uno añade, pues, digamos, I+D. Por ejemplo, control electrónico del flujo, en fin, se podrían llegar a ahorros incluso del 90%. Con más mecanismos. Ya nos queda muy poco tiempo, ya creo que es Inevo, la propia empresa que va a fabricar sus lámparas LED, ¿ya ha comenzado la fabricación? Porque creo que estaba a punto. Sí, de hecho hemos sacado una primera tirada. Lo que ocurre es que en este momento nosotros estamos interesados en fabricar bajo pedido, es decir, proyectos concretos de entidades interesadas que vengan y digan, bueno, pues por encargo, digamos. Sí, que nos hicieran pues una tirada de los que sean, ¿no? Porque, claro, en este momento de crisis económica sobre todo, pues también es complicado encontrar inversores que quieran mantener una producción así sin límite o diaria, ¿no? Usted dice que España, o ustedes evalúan que España se gasta aproximadamente 1.000 millones de euros en alumbrado público, 1.000 millones de euros, una cifra
redonda, aproximativa. ¿En Galicia han tasado más o menos cuánto podemos gastar en nuestra comunidad? No sería muy complicado. Hay que tener en cuenta que más o menos la distribución de alumbrado público viene a ser del orden de un punto de luz por cada 4 o 5 habitantes. Entonces, si en Galicia pues hay unos 2.700.000 habitantes, más o menos. Sí, bueno, estaríamos hablando de que en Galicia puede haber, no sé, 700.000 puntos de alumbrado. Eso varía también en función de la dispersión geográfica y más o menos un promedio viene a ser pues 100 euros por cada punto de luz. Entonces, pues, en Galicia estaríamos hablando de unos 70, 80 millones de euros en alumbrado público. Estamos hablando del alumbrado público, la última ya, don Humberto, pero claro, cuando los LEDs se puedan aplicar a hospitales, a colegios, a la administración o sedes de la administración pública y demás, el ahorro puede ser muchísimo más importante, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya se pueden aplicar. La cuestión está en que nosotros, por, digamos, interés, decidimos focalizarnos en concreto en el alumbrado público porque es donde el consumo es mayor, y con una única sustitución, dada la potencia de las lámparas, se obtiene un ahorro potencialmente mayor. Pero por supuesto, claro, está también pues la empresa privada, polideportivos, incluso las viviendas particulares, lo que pasa que bueno, ahí ya en cada vivienda de cada uno decidir el tipo de iluminación es un poco más complejo. Más complicado. Pues don Humberto Michinel, gracias por estar con nosotros. Es usted un ejemplo de lo que debe hacer la universidad con la empresa privada y viceversa. Le deseamos muchísima suerte con sus lámparas LED, con su producción, que haya mucho encargo y que surjan nuevos proyectos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita para hablar con personajes como Humberto Michinel de lunes a jueves aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, a eso de las 9:30, que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.